¿Tenemos un cuerpo? ¿Somos un cuerpo? ¿Habitamos un cuerpo? En este espacio exploramos el cuerpo desde muchas miradas, como mapa de nuestras historias, como máquina perfecta, como instrumento de placer y también de supervivencia, sentirnos seguros, amados y partes de algo. Soy Margot Miserachi, host de este espacio, tu espacio para habitarte. Bueno, hoy estoy muy contenta porque voy a entrevistar y platicar con Corina Bistritsky, que es, ¿lo dije bien? Muy bien. Que es artista plástica y escritora. Y pues bueno, todo empieza porque fui a ver una obra de ella que se llama... ¿Qué le diría a mi estómago a mi lengua? Y pues es un poco, ahorita ya nos va a platicar, pero como yo lo vi, pues un poco un tema catártico donde pues habla como muy honesto y crudo de cómo es habitar un cuerpo, ¿no? O sea, porque a veces idealizamos esto de que el cuerpo siempre es cómodo, que siempre lo tenemos que amar o que siempre nos debe gustar, y como regresar a esta idea de que pues el cuerpo es doliente, a veces se sufre estar en el cuerpo, a veces el lugar donde más tendríamos, entre comillas, para el que no nos está viendo, sentirnos a salvo, a veces es el lugar más peligroso, ¿no? Sí. Porque es donde también sentimos dolor. Entonces, pues bueno, de eso es lo que yo interpreté en la obra, pero hoy voy a platicar con ella para ver qué ella quiso decir. ¿Cómo estás, Cori? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Cuéntame un poco qué es el cuerpo para ti, cómo es tu experiencia en tu cuerpo y cómo ha sido. Es un tema que a mí me interesa el cuerpo desde siempre. Para empezar, yo nací a los 6 meses. Ok. Soy la segunda hija de, un matrimonio. Habían tenido mis papás a mi hermana, pasaron 5 años. En el medio mi mamá se enfermó, como que con una enfermedad grave. Y bueno, le preguntó a su médico si podía igual quedar embarazada. El médico le dijo, sí, no pasa nada, no sé qué. Quedó embarazada y yo estuve 6 meses adentro del útero de mi madre y luego me tuvieron que sacar porque tenía algo que se llama placenta previa, que es básicamente que la placenta estaba como mal posicionada y los nutrientes no me llegaban. Entonces, si yo seguía dentro del útero, podría básicamente morir ahí adentro, ¿no? Entonces, como que siento que fue algo que ya desde mi nacimiento estuvo marcado, ¿viste? Claro. Porque en algún punto, como eso, como el lugar, yo siempre digo, como el lugar cómodo, el primer lugar, que era el cuerpo de mi mamá, bueno, de ahí como que me quise ir, ¿no? Después estuve 3 meses internada en una incubadora, que también es algo que me resulta como que seguramente marcó mi vivencia en este mundo, 100%. ¿no? De dormir lejos de mis papás, hacía apneas de sueño, bueno, cuestiones que por suerte todo salió bien y aquí estoy y no tuve muchas secuelas, solo tuve una que me tuvieron que tratar a los 8 años, que encima era justo tipo en vulva y vagina, entonces como que implicaba ir a la ginecóloga desde muy chica y que me estimularan la zona. Entonces yo siento que como que a lo largo de mi vida el cuerpo, tanto el mío como de las personas que me rodeaban, ¿no? Y la salud, como que es un tema que siento que estuvo ahí, viste, dándome vueltas, ¿no? Y que es un tema que me acompaña, ¿no? Como la incomodidad del cuerpo, el dolor, el placer. Y bueno, a medida que fui haciendo obra plástica, siento que me fui acercando cada vez más a este tema. Yo estudié psicología también, entonces también me interesa mucho como pensar el diálogo entre mente y cuerpo. Y entonces siento que de alguna manera eso, ¿no? Como que a partir de mi obra fui como acercándome a este tema de una manera muy honesta, o al menos esa es mi intención, ¿no? Como que lo que yo hago sea algo honesto, y la exposición que vos viste fue claramente una investigación sobre el cuerpo, ¿no? Que yo hice. Y justamente sí percibí como esa honestidad en la obra y creo que también ahorita que me cuentas un poco el contexto de que fuiste de 6 meses dentro del útero y después la incubadora, como que en psicoterapia corporal habla de que las personas que tienen la herida intrauterina o los primeros años de vida es como una herida que justamente perciben el cuerpo como un lugar peligroso porque su primer acercamiento, que es lejos de lo etéreo, o sea, como de la psique, que ya es estar en el cuerpo, pues sufrimiento. Entonces, ¿qué percibe un bebé, o sea, o un sistema nervioso? Claro. Como estar en el cuerpo es peligroso y duele, entonces me desconecto de él, ¿no? Claro. Entonces, hacemos como esta incisión entre cabeza, mente, como y cuerpo. Y siento que me parece súper interesante esa parte que
como que tú lograste integrarlo a través del arte. Como que eso me parece como catártico por un lado, pero una manera como muy inteligente de hacer esa unión de mente y cuerpo, ¿no? Sí, y siento que eso implicó mucho trabajo mío y también de mi familia, como que yo vengo de una familia de mucha terapia, mi mamá es consteladora familiar, que siento que eso te puede interesar también, después te platico más. Y ella siempre me decía, por ejemplo, ¿no? Como que yo cuando pensaba en mí como esa bebé en la incubadora, pensaba en mí como una bebé débil, medio moribunda, sin fuerza vital. Y mi mamá siempre me decía, al revés, pensá como la fuerza que tuviste que tener para salir y vivir. Claro. Y eso me parece como lindo, como de dar vuelta. Exacto, como para poder seguir viviendo, porque sí, tal cual a veces a mí me pasa que desconecto de la fuerza vital y es como, me pongo así, medio muertita. Y es verdad que el arte es una herramienta que me ayuda mucho como a sostener mi pulso y a decir, ay no, estoy viva y hago cosas, ¿viste? Como que sí, el arte me conecta mucho con el deseo de vivir. Claro, y me gusta mucho cómo usas esto de la fuerza vital, porque justamente la fuerza vital también es lo que desconectamos por miedo de sentir, ¿no? O sea, como cuando, pues obviamente tenemos experiencias que no nos gusta sentir en el cuerpo, lo desconectamos, pero entonces también nos evitamos de sentir, sí, el dolor, pero también el placer. Claro. Entonces se va debilitando como el sentir. El sentir. Claro. Sí, algo de evadir lo que sentimos, siento que está hoy en día como muy naturalizado, como algo de, ay, bueno, estoy un poco bajón, agarro el celular y me evado mis sentimientos, como una manera de no hacerse responsable de lo que uno siente, que a mí eso siento que me pasa, pero que no me gusta que me pase, ¿entendés? Porque siento que si no es como medio repetir, viste, como pisar en falso, como si evadís. Sí. Entonces, como que sí, a mí me interesa como, bueno, me está pasando esto y estoy sintiendo esto que es feo y me hago cargo, ¿entendés? Como y, no sé, lo miro. Sí, y es un reto, o sea, eso es como que siento que eso es lo difícil y eso es todo el trabajo del desarrollo personal, ¿no? De tener la capacidad de sentir lo que no te gusta, o sea, no nada más el dolor bueno, todas las emociones se sienten en el cuerpo porque al final las emociones son experiencias corporales, ¿no? O sea, sientes el enojo, un nudo en la panza, sientes la emoción en la cabeza, o sea, ¿no? Como que cada quien lo percibe diferente, pero el trabajo es ese, tener capacidad de sostener el sentir y, como dices, a veces como estoy de bajón, es obvio que te quieres desconectar y agarras el celular y hay mucha herramienta para evadir, ¿no? Claro. Desde alcohol, comida, celular, redes sociales, pensar en el chisme de la persona, de la televisión, o sea, hay mil cosas que te pueden ayudar a evadir, pero también lo que me llama la atención es que también, por ejemplo, en pacientes o en mi caso personal, hubo un tiempo que tampoco, no nada, o sea, se me hace obvio como querer evadir las cosas que duelen, pero incapacidad también de sostener emociones placenteras, o sea, como, ¿no? Como este miedo de sentir el gozo pleno o la euforia. Es re difícil. Es difícil también. Sí, también. Sí. Como algo de que sí, la existencia se hace pesada, ¿no? Exacto. O sea, lo bueno, es verdad, lo bueno, lo placentero y lo no. Como que es amenazante sentir en general cuando estamos tan acostumbrados a no sentir. Ay, sí. ¿No? Sí, es muy fuerte. Sí. Sí. La comida o la manera con la que nos vinculamos con la comida también tiene que ver un poco como cada uno se vincula con esta fuerza vital, ¿no? Sí. Porque la comida al final es nutrición. Entonces a veces también muchas personas, o bueno, más bien todos, de cierta manera la utilizamos a veces justamente como para evadir para emoción. Tapar. Ajá. Sí. Y veo que, por ejemplo, en tu obra hay algo de esto, o sea, y de hecho habla como de sistema digestivo, la lengua. Me encantó una frase, te lo juro que eso ni siquiera lo tengo en mis notas, pero no se me olvidó, como no sé dónde acaba mi hambre y empieza mi miedo, o más bien era como, ¿dónde empieza mi estómago? Sí. ¿Dónde acaba mi estómago y empieza mi miedo? Eso, sí. Y wow, porque yo y muchas personas que acompaño en proceso tienen problemas digestivos de inflamación, que dicen como, ¿de dónde viene esa inflamación? Y es como, ya me he tomado todo, he probado todo, he hecho todas las dietas y no se va. En mi caso personal es así, por eso me metí a estudiar. Y entiendo que está directamente conectado con el sistema nervioso. Claro, sí. Y el miedo es una emoción con la que vivimos constantemente todo el tiempo. Sí. Miedo hasta lo que decíamos, miedo a sentir, miedo a vivir. Sí. Y entonces, pues, a mí me interesa mucho el sistema digestivo por varios motivos. Para empezar, porque
bueno, no solo el sistema digestivo, también todo lo que sucede a través de como alrededor de una mesa, ¿no? Como que siento que lo más interesante en una casa ocurre en la cocina. Por lo general, las conversaciones más importantes ahí ocurren, o las más íntimas, ¿no? Como que hay algo del mundo cocina, mesa, banquete, cubiertos que me interesa. Por eso, por lo que implica compartir con otras personas, ¿no? Alrededor de esto del comer. Y también me interesa mucho el sistema digestivo por lo que implica básicamente, bueno, esto, ¿no? Como nutrirse a una misma, alimentarse a una misma, cuidarse, y también como algo del círculo, ¿no? Que es el sistema digestivo, que empieza por la boca y en definitiva termina con la caca, que esto es algo que me reía el otro día porque no sé si viste que en la pieza de la exposición del medio, que era una chica banquete, había un pastel. Ujú. Y el otro día alguien me preguntaba, ¿es un pastel de chocolate o es un pastel de caca? Y yo, obviamente, yo había pensado que era de chocolate, pero esta persona me dijo lo de la caca y me pareció maravilloso. Algo de exponer la mierda que todos tenemos dentro, ¿viste? Sí. Como en algún punto eso me interesa, y cómo también volver como, sí, visible lo invisible, porque nadie está consciente Sí, que lo que se está comiendo de lo que se al está final es- procesando, exacto, ¿no? Como algo de eso me interesaba, también por esto de la autofagia, de cómo un festejo, que es un poco la idea de la pieza esta del medio que hablábamos, como algo de festejar el propio cuerpo y sí, volver un festín del propio cuerpo, pero cómo eso en un momento a otro, como se puede disparar y volver, en vez de una fiesta, una pesadilla dolorosa, ¿entendés? Como jugar con ese límite de que en realidad sí estás festejando tu propio cuerpo, pero quizás estás también dañándotelo sin ser consciente de eso. Como esta línea entre que, justo lo que decíamos, que el dolor y el placer están casi muy conectados porque se vive en el cuerpo. Exacto. Y también de gozar el cuerpo o ser indulgente con el cuerpo. Exacto, ¿no? sí, sí, tal cual. Y esa línea es súper fina. Sí, sí. Y lo que me doy cuenta es que como hay algo al mostrar mi trabajo, que siento que hay mucha resonancia con otras mujeres, ¿no? No digo que con hombres no, porque sí, también me ha pasado, pero sí como algo de mucha identificación con mujeres. Incluso niñas, que eso me pareció increíble, como niñas que han ido a la exposición y que como que fueron con las madres, ¿entendés? Y de sentir como, ay, esta incomodidad del cuerpo, esto de querer gozarlo, pero como por algún motivo se traba ese goce, ¿no? Sí. Como que siento que es algo que en algún punto nos pasa mucho a todas. Sí. Y que, perdón, esto último, y que también siento que las mujeres somos muy silenciosas en el proceso. Entonces quizá yo la estoy pasando muy mal y no puedo decir, yo la estoy pasando mal, me está pasando esto, ¿entendés? Sí. Como algo de ir por dentro, y como digerir. Escondiendo eso que dices que, o sea, que no podemos. Yo, ahorita que lo dices, hasta a mí así pienso en. Claro, una mujer no tiene derecho a hacer caca, a sudar, a tener pelos, ¿no? O sea, como en el entendido social es como todo eso, parte natural del ser humano o del animal, que tendemos a esconder y tapar y tratar de a minimizarlo lo más posible, y eso es plastificarnos, eso es alejarnos del real cuerpo, ¿no? Exacto. Que no puedes sudar, no puedes llorar, no puedes comer, no puedes cagar, no puedes. Entonces casi te tienes que convertir en más plástico que cuerpo, y eso es quitarnos lo humanas a las mujeres, y está fuerte porque no se puede quitar, entonces obviamente todo eso nos lo quedamos solas hacia adentro. Exacto, sí. Y como también algo de que las mujeres no tenemos tanto permiso para mí para ocupar un espacio, ¿viste? Que cuanto más chiquitas, más flacas, más silenciosas, mejor. Sí. Pero si un cuerpo femenino empieza a ocupar el espacio, como que se genera algo, ¿viste? Medio disruptivo alrededor de eso, de uy, ¿qué es esta mujer? ¿Qué le pasa? Sí. ¿Viste? Y eso para mí está bueno, como cuestionarlo, hacer preguntas. A mí me interesa mucho, o esto quizá porque soy muy neurótica, pero estoy todo el tiempo haciéndome preguntas al cuerpo, como a
realidad que me rodea, como que me interesa mucho más eso, ¿no? La pregunta que la respuesta. Me encanta. Entonces, bueno, también eso era como medio una oda a la pregunta al cuerpo, de alguna manera, la Sí. expo, ¿no? Como que había mucha pregunta. Mucha pregunta. Todo lo de los trapos de cocina con las frases Sí, eran puras como casi preguntas, ¿no? Sí. ¿Dónde empieza mi estómago? ¿Dónde termina el miedo? Que le diría, pues el título, mi lengua, mi estómago, ¿no? O sea, sí, y siento, ¿sabes? Algo ahorita que dices lo del ocupar un lugar en el espacio como mujer, qué impresionante porque es como, así como nos quieren cancelar, como de ocupar un lugar en el espacio, pues sí, o sea, como que en el patriarcado es como cancelarnos del sistema un poco, acallarnos del sistema, pues entonces también hasta casi físicamente desaparecemos, claro, ¿no? exacto. Y yo me acuerdo, porque ahorita estamos hablando como muy del cuerpo, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, yo de niña tengo una voz fuerte, soy grande, me río en fuerte, y era como, wow, eres Claro. too much, ¿no? O sea, es demasiado tu risa, demasiado tu voz, no grites, no te rías en fuerte, no hagas escándalo, o sea, o cuando hacías un berrinche, ¿no? Que llorabas, Sí. y era como, no, que no se note. Entonces Claro. es como hasta achicar la emoción. Sí. Y eso toda te la comes. Como dices, Horrible, como literal sí. te la comes. Pero ¿quién es el lugar de nuestro sistema nervioso que termina por digerir? También es nuestro intestino, Sí, no nuestro sistema digestivo. sí, sí, tal cual. Sí, y tienes razón. Como que un punto también como de tendencia es, entre más te puedas encoger y esconder tu humanidad como mujer, como más entras en el Sí, en el estándar. En el estándar. Sí. Sí, Sí, es horrible. sí. Es horrible. Así que sí, ahí como que para mí está buenísimo tratar de construir otros espacios y habitarlos también, ¿no? Sí, Y no replicar, porque también, no sé, a mí por lo menos me pasa que replico cosas que sé que no están buenas, pero las tengo tan interiorizadas Sí. que no puedo desarmarlas, ¿entendés? claro. Aparte, o sea, es confuso porque, como tú decías, ¿dónde está la rayita entre indulgente con tu cuerpo o el opuesto, ¿no? O sea, como disfrutarlo. Pero también es eso, como ahorita hay o sea, como que mucha confusión entre si me cuido y lo nutro y hago ejercicio, pues a lo mejor también es como estoy queriendo entrar en el estándar que me está Claro. pasando, o si digo voy a hacer completamente lo opuesto para no obedecer y hago indulgencia o dañarlo, entonces también es confuso porque por obedecer al contrario y ser rebelde con tal de no entrar en esto de Claro, achicarte, sí. puedes hacerte daño. Entonces es todo el tiempo estar midiendo. Sí, es agotador. Ujú. Pero más bien hasta pensando como desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? O sea, como no lo mismo nutrirme, hacer ejercicio desde el disfrute y el gozo y el cuidado. Claro que desde la exigencia. Sí. Exacto. Pero otra vez, son límites que todo el Sí, tiempo. muy finas. Sí. Sí. Oye, tengo otra pregunta que de lo más que me gustó de toda la obra era que en esa mesa donde había un pastel, luego no sé cómo poner ahí la información, tu Instagram, supongo, ¿no? Va a estar- ¿Fotos? ¿O Sí. O te pasa, sí. Sí, para que lo pongamos abajo de aquí de YouTube, pero había como, en la obra era como una mujer que ella, toda era un banquete, estaba el pastel de chocolate o de mierda, como cada quien lo quiera, y había como un plato con un corazoncito y un cerebrito. Sí. A ver, háblame de eso. O sea, ¿y viste la copa? Porque había una copa que sí. tenía todo el resto de los... Intestinos. Sí, intestinos, unos Riñón. pulmones, como el resto de los órganos. Sí. Me gustaba la idea de que sea una pieza y una exposición en general de exponer los órganos, ¿no? Ok. Como algo de ir hacia adentro y mostrar esos órganos. Y entonces, y mezclar algo del mundo justamente de la gastronomía, del festejo, el pastel, con lo más orgánico, ¿no? La sangre, los órganos. La idea, esta escultura, viste, que tenía estas piernas muy, muy largas, que eran piernas, pero que también podían ser medio el intestino, como jugar medio con la textura del intestino. Entonces me gustaba eso, como una pieza que charlara, o sea, que armara medio en conjunto, ¿no? En construcción. Bueno, sí, fiesta, festín, pastel, festejo, pero también como todo lo más Visceral. interno y exacto, y visceral ahí a la vista, ¿no? Me encantó. Y no olvido también que, o sea, estaba desnuda, estaba desarmada, estaba pues desproporcionada, ¿no? Como un corazón mini y las piernas muy grandes,
pero las uñas pintadas, rojas. Sí. Eso, Pero una sin pintar. una sin pintar. No sé Pero si te- que no me di cuenta. Sí. Sí, pero también me dio unas garras, ¿no? Son garras. Como ¿cierto? que en mi obra también me gusta mucho jugar con deformar el cuerpo femenino. Ujú. Como que eso también está un poco en las piezas de abajo, estas pinturas como con muchos bastidores, como algo de, sí, como de romperlo, ¿no? Ujú. Jugar con la simetría, con un brazo larguísimo, un brazo más gordo, como algo medio de el cuerpo mutante, ¿viste? Como medio en la búsqueda del cuerpo por encontrar la comodidad, bueno, en todo lo que hace el cuerpo, como los movimientos que hace para encontrar la comodidad, ¿no? Me encanta. Y ¿sabes qué? Pensé como también esto de fraccionarlo. O sea, como también como no nos vemos como completas, como mi cuerpo es un todo y, Claro. y funge como mi defensa, mi vehículo, mi lugar de placer, mi lugar seguro, sino estamos como, mi pierna se ve así, mi teta se ve así, mi brazo se ve así, como este ejercicio de como fraccionarlo y ser... Sí. Y a veces, por ejemplo, no sé, yo cuando empecé a integrar esta parte de que hice esta incisión, ¿no? Como de Sí. cabeza a cuerpo, empecé a buscar como ejercicios de como scan corporal Sí. o de, ¿no? Como de ir notando cada parte del cuerpo. Y me daba cuenta que yo de la cintura para abajo me costaba sentirme. O sea, que de estos ejercicios de meditación básicos, como de, ok, respire y ahora vamos a sentir el dedo gordo del pie o de yoga. Yo me tomaba tiempo y decía, no lo siento. O sea, entonces, de verdad, ponemos tanta atención o llevamos tanta energía a ciertas partes Sí. que olvidamos otras. Y es como esta idea que de tus muchos bastidores de que cada parte del cuerpo era un cuadro Sí. por aparte. Sí. Como sí. unido medio forzadamente, ¿no? Sí, me gusta Sí. eso que decís, como que algunas partes del cuerpo nos quedan lejos, ¿no? Lejos. Sí. Sí, o sea, toda mi parte de atrás, ¿no? O sea, como que cuando te dicen así en una meditación de pon atención en tu espalda o en tus apoyos, y a veces tengo incapacidad de sentirlo. Sí, Y pues también normalizamos vivir así, ¿no? sí, terrible. Y me gusta también eso que dices como de cómo el cuerpo hace ajustes para acomodar, porque justo en psicoterapia corporal, creo que antes que estábamos a grabar te platicaba que pues la tesis es esa, que primero que nada el cuerpo pues obviamente el sistema nervioso tiene como un ciclo, ¿no? En el que Sí. pues tienes una tensión, algo te molesta, hay una carga de energía que pasa por todo tu cuerpo y después debe haber una descarga proporcional para que regrese a la homeostasis. Pero lo que pasa es que nosotros estamos en tensión y no descargamos, Claro. o algunos se quedan en la carga o algunos no sostienen la carga y te están descargando todo el tiempo y eso se queda en nuestro cuerpo, Claro, también se como fracciona. contenido, sí. Ajá, entonces hay algunos que son incapaces de sostener la energía, la comida, la energía vital, entonces justo son cuerpos como muy delgados, muy largos, muy sin fuerza. Sí. O cuerpos que, por ejemplo, llevan toda su energía hacia arriba Sí. porque tuvieron que defenderse de niños, entonces el cuerpo hace este ajuste como para que se vea como muy, o sea, de no te me acerques, ¿no? Como a la defensiva, como Sí. estos cuerpos de superhéroes, ¿sabes? Como Sí. que tienen una herida justamente en la de injusticia, ¿no? O sea, que tienen que defenderse. O cuerpos justo que parece que no quieren estar en el cuerpo, Ujú. que son incapaces de sostener como la energía en general. Sí. Entonces, sí, el cuerpo hace esos ajustes y a veces lo que le reprochamos es esos ajustes que nuestro sistema nervioso hizo para nuestra misma supervivencia, Claro. ¿no? Como si Sí. lo mejor que pudo hacer es ponerse una capa protectora que pues te sube de peso en orden para defenderte. Claro. Y ahora tú reprochas eso. Claro. Como Sí. sin darle el entendimiento que también tiene su idioma. Y es lo que creo que también tu obra dice, ¿no? Que le Sí. preguntas al cuerpo. Ujú. Sí. 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 Ay, sí, todo un temor. Sí. Y yo, ponele, mi papá es neurólogo también, Ok. como que, y te escucho hablar de esto y como que se me ocurren 1000 cosas que me encantaría como preguntarle a mi padre al respecto, que nunca lo hice, por ejemplo, ¿viste? Como que siento que todo el tiempo, por eso, ¿viste? Como algo de que como son todos médicos en mi familia, como que hay algo de la pregunta al cuerpo desde lo médico que también me interesa, pero para después como desarticularlo Ujú. y llevarlo más al campo del arte, ¿no? Y sabes algo como, siento que los médicos, sobre todo de este lado del mundo, o sea, los occidentales, también hacemos este ejercicio de fraccionar el cuerpo, ¿no? Como que hay el Sí. doctor de la panza, el doctor Claro.
Y muy de tapar y solucionar el síntoma Ujú. en cuestión y seguir, como olvidando que el cuerpo es medio... Sí, como más no integral. Sí, Sí. Y hasta la parte psíquica, ¿no? también. Como separando que a lo mejor te duele la panza porque algo te está estresando, porque tienes Obvio. miedo, porque... Sí, Y algunos médicos, no, bueno, todos, pero pues más bien, o sea, como que el constructo occidental del claro, doctor es, como dices, al síntoma, y si te duele la panza, pues atiendo la panza, no claro, pienso, a lo mejor tienes miedo. claro. Sí, Sí. sí. Obvio que debe haber médicos, de hecho, los médicos de mi familia yo creo que son como más integrales, pero es verdad que como el sistema médico hegemónico general. es así. Ujú. Ujú. Sí, no, sí, claro. Y siento que cada vez más ya integran más partes, Claro, ¿no? sí. O sea, por lo menos ya te preguntan cómo duermes, Sí. qué comes, ¿no? Pero antes quizá no era así Sí. tanto. Ujú. Sí, Y también yo creo que a lo mejor ahorita tú contestan, pero como esa mirada como de curiosidad de ver la parte de adentro, viene también de esta, pues, de tu sistema de médicos, ¿no? yo creo que sí, o sea, me interesa mucho, en realidad las personas en general y después sus cuerpos, ¿no? Pero como que soy muy curiosa de las personas, conocer gente, también soy muy observadora y obviamente, claramente como que es algo que mamé desde chica, eh, pero también como algo que voy como construyendo en el día a día, ¿no? Como que voy a un lugar y me gusta, por ejemplo, me encanta ver cómo come la gente. Me parece hermoso, como te juro, como mirar a una persona comer, me parece como de tanta intimidad, ¿viste? Como, no sé, como algo de mirar a las personas haciendo cosas así íntimas y cotidianas, me parece hermoso, Y no hay nada más íntimo que de verdad comer, como dices. ¿no? Y esa parte mágico, porque no lo había pensado, pero es un proceso también de transformación. Y el intestino, que es el que hablas, y el estómago es como ese lugar donde se absorbe y se cancela lo que no. Claro. O sea, como un sí. ejercicio que también, Mm, como este de discernimiento, ¿no? Sí, Como esa capacidad que podríamos tener si pensáramos que fuéramos el intestino como, esto sí me sirve, esto no me sirve. Y a Sí. veces no hacemos esa síntesis, mm, ¿no? Y a veces hasta nuestros mismos cuerpos no la hacen Claro. correctamente, ¿no? Sí. Supongo que... Como que nunca tuve así un tema con la comida. Bueno, como que es raro, porque ponele, en un momento, a los 16 años, yo iba a un colegio que no me gustaba nada, estaba muy infeliz en ese colegio, y me quería cambiar, y mis papás no me cambiaban, y ahí me pasaba algo, pero que no, para mí no era de la comida, pero que vomitaba, que mi cuerpo, como, ponele, tenía que rendir un examen, y vomitaba, ¿entendés? Como que Sí. mi cuerpo no podía con la situación, y entonces vómito. Después me terminé cambiando de colegio y eso no me pasó más. Como que había algo de los nervios que yo tenía muy asociado al vómito, ¿viste? Pero no lo sentía desde la comida, porque no es que yo dejé de comer en un momento, como que no tuve nunca un trastorno, o al menos, no sé, diagnosticado. Quizás si iba al médico en ese momento, me decían, che, esto es una, no sé. Sí, entiendo. Pero anorexia. dices como que no era como que forzado, sino Claro, tu era más como cuerpo... una respuesta del cuerpo. Sí, ya te entendí. Exacto. Pero no es que yo me provocaba, no. No. No, la verdad es que, o sea, a mí me gusta mucho cocinar para mis amigos, para mi novio, como algo de, siento que la comida es muy eso, muy íntimo, ¿viste? Como invitar siento que los argentinos somos muy así, che, venite a comer a casa y compartir algo, ¿no? Como de generar comunidad a través de la comida. Pero específicamente yo no siento que haya tenido... Ni guerra, ni problema, ni... O sea, que la No. comida siempre fue para ti festejo y amor y Sí, compañía. sí. Hay veces que, bueno, me paso un toque quizá como más dulce de lo que debería. Cuando estoy premenstrual me quiero comer tipo todo. Sí. Que eso no está tan bueno y no lo puedo controlar. Como que me da ganas de comer porquería. Sí. Pero bueno, como una vez al mes. Sí. No, sí, pero pues tienes una buena comunicación con tu cuerpo que identificas que tiene que ver con tu ciclo, identificas Claro, que sí. y disfrutas y listo. O sea, como no hay una lucha o una guerra o una separación de No quiero esto. No, y encima viste que en Argentina el índice de trastornos alimenticios es como de los más altos en el mundo. Ah, no sabía. Muy arriba estamos. Pero Órale. yo como que no, siento que no. No, qué bueno. Y quizá también el hecho de como hacer la transferencia positiva hacia el arte ha ayudado a lo mejor con eso, porque tu obra parecería, o sea, a mí me habría hecho pensar que
que hay una situación relacionada como Claro, con con el comer. el cuerpo y el comer, ajá, o sea, como Sí. eso me vino a la mente, pero también obviamente quizá es algo que yo solita sublimé porque Claro. yo sí ando en ese tema, de eso hablo, en eso trabajo, Claro. y yo he pasado por trastorno de conducta alimentaria y cuando vi la obra me vino solamente, Sí, no, es que obvio que me lo han dicho, ¿eh? ajá, Es que siento que claramente habla mucho de eso. Sí, no sé, yo siento que es algo más como, sí, sistémico, Sí. ¿viste? Como que me rodea. sí, pero que tú en lugar de hacerte daño a ti, lo pusiste afuera, o sea, como fue muy sabio. Esto de la instalación de tetas, Ah, sí. qué increíble. Y Eso es porque hay un personaje que me inventé que se llama la teta solitaria, ok. que básicamente la teta solitaria está tan ensimismada y tan triste y tan como que mirándose a ella misma que no se da cuenta que en realidad no está tan sola y que al lado tiene otra teta. ¿Entendés? Como es un chiste básicamente. Me encanta. Pero también como que pretende un poco la teta solitaria, como hablar esto, ¿no? De que en realidad no estamos tan solas. En la exposición había una gran teta, que era la teta solitaria, ahí triste y sola, y después estaban las otras tetitas que le iban a buscar. Hermoso. Como algo del mundo teta, que de hecho en varias de mis obras las tetas están llorando. La gente suele creer que es leche, pero en realidad es llanto. Y como que a mí me gusta eso, joder, como que ya hasta lloramos por las tetas, ¿viste? Como algo de que lloramos con todo el cuerpo, Sí, ¿no? Sí, me encantó. Me encantó. Aparte o sea, como está la teta solitaria y todas las tetitas, pero además lo sentí como súper estético y también como, no sé, parecían como luces o, no sé, como sí se veían perfectas, pero pues no como que desde ese lugar plástico, ¿sabes? O sea, como solamente... Claro, así como era. Exacto, y dándole su lugar, como justo, la teta solitaria tiene un lugar, aunque haya muchas, Sí. una es especial, cada una era especial, ¿no? Sí, de distintas tonalidades. Y también algo que había mucho en esta expo era la piel, ¿no? Sí. Como algo de jugar con la textura real de la piel, que a mí me gusta, ¿viste? Como, bueno, mundo... Eso, mundo texturas, colores, Sí. no sé. Hay un cuadro completo de piel, ¿no? Sí, Sí. que tiene como ese cuadro algunas palabras escondidas en la piel, como que también, más allá del cuerpo, como que me interesa mucho lo que es la piel, ¿no? Porque arrugas, cicatriz. Exacto. Y también esto tan sensitivo, ¿viste? Que es la piel. El órgano más grande, no sé. Sí. Y como también todo el tiempo estamos queriendo modificarlo. Y no sé, me gustaba algo de, bueno, la piel rugosa, no perfecta, ¿no? Y aparte es como esta capa protectora, ¿no? También es como nuestra primera mano de lo que nos divide del afuera y el adentro, ¿no? Es como eso que comunica, también ahí absorbemos todo, ¿no? Como desde luz, contaminación, y siento que no le damos ese lugar como de, gracias a esta cosa, estamos mitad adentro, mitad afuera. Sí, me parece increíble. Es que para mí el cuerpo humano es una maravilla, es una locura. Sí. Como que yo pienso que, no sé, las mujeres podemos gestar un bebé adentro, es como, ¿qué? Sí. O sea, no es normal. No es normal. No puede ser normal. Sí, no, y la capacidad del cuerpo de hablarnos, porque, bueno, hablaba de esto contigo hace un rato, pero, o sea, el cuerpo es capaz hasta de cancelar sus ciclos y de cortar o cambiar como los ciclos naturales, como la menstruación o como justamente la digestión o como... O sea, es capaz de avisarte con síntomas físicos que algo anda mal. Pues creo que un poco de lo que hablabas, de mi cuerpo vomitaba porque estaba en una escuela que no me gustaba. Es como, te está diciendo que aquí no. O sea, y nuestra incapacidad ahorita de desconectarnos de eso por querer cambiarlo o por tener miedo de, pues, todo esto que hablábamos a un inicio, ¿no? De, pues, todo lo que es grotesco, todo lo que sale del cuerpo, a veces lo cancelamos y eso es la comunicación que tenemos con este ente que además pues, es sabio también. Sí. Pues como también la tesis, hay una psicoterapeuta corporal que ella hizo un método que se llama biodinámica, se llama Gerda Boysen, y ella incluyó en como la terapia corporal unos como masajes
Y ella decía que, pues sí, del cuerpo, o sea, que la idea para sacar del cuerpo como emociones reprimidas es como temblar, patear, moverse, sobre todo temblar. Y otro tipo de catarsis, ¿no? Por ejemplo, el sudor o el vómito son como descargas del cuerpo, Sí. a veces hasta diarreas, ¿no? O calentura. Son descargas del cuerpo de emociones que a lo mejor se quedan. Sí. Y ella decía que el intestino es el que más hace estas descargas emocionales. Y con estos masajes ella pone como unos electrodos, como estos que escuchan los doctores para el corazón, Sí. pero lo pone pues en la espalda, ¿no? Para que escuches el intestino. Entonces va haciendo los masajes y a medida que van saliendo, ella va oyendo cómo tu intestino va moviéndose y sacando. No, maravilla. Increíble. Y pues bueno, en su tesis ella dice que justamente el problema que tenemos los humanos de enfermedades en general es Sí. que reprimimos esos movimientos peristálticos naturales. Claro. El temblor, porque el temblor, o todo lo que sea vegetativo, o sea, todo lo que sea como del cuerpo que no podemos controlar, nos da tanto miedo, como el vómito, el temblar, la calentura, la diarrea, o sea, como todas estas cosas que no controlamos. Se pierde el control. Que es autónomo, nos da miedo y no está socialmente tampoco tan bienvenido. Sí, sí. Entonces lo reprimimos. Y entonces eso es la neurosis. O sea, ella dice que la neurosis es exactamente reprimir todo lo vegetativo. Entonces su terapia es traer impulsos vegetativos. Está increíble. Sí, me interesa. Sí, luego te paso ahí literatura y también dejo abajo de este capítulo, pero es súper interesante porque ella en su terapia dice, hay que traer las descargas vegetativas para sanar, o sea, no solo platicar o no solamente hacer una catarsis consciente, pero descargas vegetativas, buscarlas para sacar, y aparte cosas que se quedaron, pues, sí, como ahí estancadas. Ajá, y de años, ¿no? Como de lo que decíamos, no llores, no tiembles, no te enojes desde niño, y cada vez nos vamos rigidizando más. Sí. Y pues... Bueno, viste eso de los niños, que a mí me encanta, que no tienen vergüenza. Del vómito, de todo lo más así, lo que diríamos asqueroso, no les pasa hasta que después viene alguien a decirles que eso está mal. Exacto, ¿no? Entonces a mí eso también, el mundo de los niños me interesa muchísimo. Sí. Y siento que cada vez más chiquitos vamos taponeando. Qué horror. Eso. Sí. Bueno, ahora esta expo que venimos hablando terminó, pero estoy trabajando en nuevas cosas. Ok. Igual todo muy a tono con lo que ya viste, como que sigo como medio investigadora de mi propio cuerpo, pero pensando quizá otros formatos, y también sigo como haciendo este cruce entre palabra, texto y pintura, como que siento que eso también, viste, está muy ahí. Y también mucho cruce entre mundo medio doméstico, como esto, los trapos de cocina, las cucharas, y el arte, ¿no? Que en definitiva para mí como lo más potente del mundo artístico sale de ahí, ¿no? De la intimidad de la vida doméstica. Así que con eso sigo y seguiré un rato más. Oye, ¿quieres hablar un poco de tu novela también que acaba de salir? Esa no la he leído, tengo una tarea. Te tendría que haber traído una, no me di cuenta. No te preocupes, seguro que nos veremos otra vez. La novela se llama El Gran Danés, salió por Almadía, que es una editorial mexicana, y salió aquí y salió en España, y trata de una chica en sus 30 que está atravesando como una especie de crisis de identidad. El novio, así pareja larga, de un día para el otro la deja y ella está sin trabajo, entonces está como medio perdida, no sabe qué quiere. Y entonces aparece también un secreto familiar muy denso que viene ahí dando vueltas, y ella entonces atraviesa esto, ¿no? Como la ruptura y el secreto familiar con un perro gran danés, que básicamente es un perro que se encuentra una noche en la que ella no podía dormir, una madrugada, se levanta, está lloviendo, se va a un parque y ahí encuentra el perro gran danés. Y es básicamente eso, como el perro es medio testigo, compañero sin juzgarla de esto que está viviendo. De lo que vive. No está, o sea, yo siento que está muy conectado como la novela a mi obra, ¿no? Como que están ahí de la mano, así que te va a gustar. Ay, sorpresa, me encanta. Sí. Oye, y veo que también das talleres y cursos como de
de exploración creativa. Sí. ¿Y todo es en artes plásticas? No. O sea, es un taller de lectura, escritura y dibujo. Wow. No hay que saber hacer nada, no es que tenés que venir sabiendo dibujar, sabiendo escribir, no. Solamente tenés que venir al taller con ganas de abrir puertas y ventanas nuevas para conocerte un poco desde otro ángulo quizá y producir obra. Pero la intención inicial no es como, ay, venía, no sé, pintar un cuadro, sino más venía a probar, venía a errar, a acercarte a tu proceso creativo desde otro lado y sin pensar tanto, sin el juicio del adulto, ¿no? Y después ya sí le vamos poniendo más cabeza a los proyectos, pero al comienzo es más como soltarse un poco, hacer por hacer. Sí. Voy a ir. Dale. ¿Cuándo hay uno próximo? Lo que pasa es que son anuales. Ok. Entonces tengo ya los grupos. Suelo hacer algunos así sueltos, que eso lo pueden ver en mi Instagram. Ok. Pero igual hay cupos abiertos, entonces si se quieren sumar, bienvenidos, me escriben. Entonces que te busquen en tu Instagram, es Sí. Chica Banquete. Chica.banquete. Perfecto. ¿Soy un cuerpo, habito un cuerpo o tengo un cuerpo? Sí. Y esa es como toda mi pregunta también como constante de el cuerpo que es de ti o eres tú. Claro. O es en donde habitas, entonces es que imposible de responder. Imposible. Eso, sí. Es todo. Es como soy un cuerpo, estoy en un cuerpo, tengo un cuerpo, habito. Habito no estaba, te lo inventaste Me lo vos, me inventé. gustó. Bueno, habito mi cuerpo, como que Sí. es todo. Okay. Sí. Sí, pues cerremos con esa pregunta a la audiencia. ¿Tú habitas un cuerpo, tienes un cuerpo? ¿Cuál más? ¿Soy un cuerpo? Sí. ¿O estás en un cuerpo? Sí. Okay. Pues Cori, mil gracias. Me encantó de conocerte. Qué divertido y qué fácil fue, la neta. Y Gracias, qué chida gracias tú. por la invitación. Muchas gracias.